En esta tabla hacemos un resumen de todos los tipos de receptores que hemos visto. El más utilizado es el receptor superheterodigno, ya que es el más fiable y además permite hacer un planeamiento de la frecuencia flexible. Recuerden, el superheterodigno tenía dos mezcladores, es decir, mezclábamos con un primer oscilador local 1 y después con un oscilador local 2, y eso permitía hacer que el circuito el receptor fuese más selectivo y más sensible a la misma vez. Y además no tiene problemas de offset de continua ni de ruido flicker. El inconveniente que tiene este receptor es que suele ser más caro porque tiene más electrónica, tiene más componentes, más voluminoso y tiene más consumo porque toda esa electrónica hay que alimentarla. Y por tanto, la tendencia es a intentar no usar receptores superheterodignos, aunque sean más fiables y sean mejor para planificación de frecuencia, etcétera, etcétera. Se suele tender a los otros tipos de receptores, puesto que son más baratos y consumen mucho menos. Por ejemplo, el receptor 0IF, es decir, un solo mezclador que te baje la señal directamente desde la de frecuencia hasta banda base. Lo bueno que tiene es que el coste es menor, porque solo hay una etapa de mezclado, hay menos componentes. El planeamiento de frecuencia es simple, es decir, se coge un oscilador local, se multiplica directamente la señal de RF por un oscilador local que esté centrado a esa misma frecuencia. Y por tanto, la señal va directamente a banda base. Y además, no había problema con la frecuencia imagen. Lo que sí había problemas era con los problemas del offset de continua y del ruido flicker que podría haber en banda base. Y también problemas de la conversión de RF a banda base en cuadratura, puesto por los problemas que podíamos tener de asimetría en los canales IQ, etcétera, etcétera. Pero en general, este receptor lo que bueno que tiene es que es altamente integrable, porque tiene muy poquitos componentes y además el consumo es bajo. Y por tanto es una ventaja de este tipo de receptor. El otro tipo de receptor es el Low IF, que básicamente es muy parecido al 0 IF, solo que bajábamos la señal de RF a una frecuencia que no era 0, para evitar los problemas del offset de continuo y del ruido flicker, sino una frecuencia que es un poquito mayor que 0 Hz. Entonces, de esa manera tenemos un receptor de bajo coste, de alta integrabilidad, y además que evita los problemas con el offset de continuo y el ruido flicker. El problema, la frecuencia imagen, y para eso, ¿qué usamos? Los filtros polifásicos. Es decir, aumentamos un poquito la complejidad del filtro, pero reducimos el coste general de todo lo que es el receptor. Y lo mismo, si los desfasadores que usamos pues tuviesen problemas, pues también generaría problemas de asimetría en los canales I y Q, etc. Y luego están las otras arquitecturas de rechazo de imagen, que son la Hartley y la Weaver, que como dije antes, son arquitecturas que yo no las he visto mucho en receptores comerciales, pero que son viables. Tiene un coste no tan bajo como estas dos anteriores, puesto que tiene más electrónica, por tanto tiene un coste medio. Son altamente integrables porque toda la electrónica es fácilmente integrable. Bueno, no hay filtros, si ustedes se fijaron, no habían filtros de por medio. Evita los problemas del offset de continua y del ruido flicker, precisamente por cómo son las arquitecturas, se evitan ese tipo de problemas de ruido flicker y del offset de continua. Y además tampoco hay problema de la frecuencia imagen porque precisamente estas arquitecturas están hechas para rechazar lo que hay en la frecuencia imagen. Tiene altos problemas con el tema de las señales en fase en cuadratura porque usan mucho lo que son desfasadores y solo son válidos para bandas estrechas porque los desfasadores solo funcionan bien en bandas estrechas. Para bandas muy grandes este tipo de receptor no son viables. Y como decíamos, es necesario tener un buen ajuste entre las fases y cuadraturas porque los desfasadores, como decíamos, hay que tener mucho cuidado con los desfasadores, que sean buenos desfasadores, que dejen pasar la señal y que cambien la fase, pero no que no cambien lo que es la amplitud. Y como hay tanto desfasador, pues sí que podría haber problemas con ese tipo de cuestiones.